que arranque. Bien, vamos a continuar entonces con Reino Monera, que lo habíamos empezado la semana pasada. La semana pasada hemos visto simplemente una introducción. Habíamos hablado un poquito de cuando se descubrieron las bacterias, un poquito de cómo se las clasificaba. Acuérdense que dentro del mismo Reino Monera, algunas bacterias pertenecían al dominio Archaea y otras pertenecían al dominio Bacteria. Entonces las llamábamos arqueobacterias y eubacterias. Y estuvimos hablando un poquito de la introducción. Lo que vamos a concentrarnos hoy día es en terminar con esta unidad. Lo primero que vamos a ver es un poco cómo están organizadas las bacterias. Recuerden que las bacterias tienen células procariotas, es decir, es una célula mucho más simple, una célula que no tiene organelas citoplasmáticas, que no tiene envoltura nuclear, una célula que solamente tiene ribosomas, una membrana, una pared, es decir, una célula muchísimo más simple que la eucariota que tenemos nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a ver algunas, esto ustedes ya lo vieron en células, lo que estamos haciendo ahora es refrescar un poquito estos conceptos que ustedes vieron en células. Lo primero que vamos a empezar a ver es el citoplasma, las envolturas que puede tener una bacteria y los apéndices que puede tener. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Empezamos con el material genético. El material genético obviamente es ADN. Recuerden que el ADN de las bacterias es un ADN circular, no es lineal como el nuestro, que tiene una doble cadena y que está unido a proteínas no histónicas, a diferencia del ADN nuestro, que está unido a proteínas histónicas. Y, como les dije recién, recuerden que no existe un núcleo definido. No tengo una envoltura nuclear que me define un núcleo, sino que existe una región a donde encuentro el ADN que se llama nucleoide. A su vez, las bacterias pueden tener fragmentos extras de ADN que se llaman plásmidos. Fíjense, acá sería el ADN de la bacteria y estos son los plásmidos. Son fragmentos extras de ADN que también tienen forma circular que pueden tener las bacterias. Ahora, si nosotros empezamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre las bacterias que pertenecen al dominio bacteria y al dominio arquea, acuérdense que yo les conté que dentro del reino Monera, que son todas bacterias, algunas bacterias pertenecen al dominio arquea y otras al dominio bacteria. Y hay diferencias entre ellos. Entonces, muchas de las estructuras que vamos a ir viendo las diferencias que tienen las bacterias del dominio arquea y las bacterias del dominio bacteria. Por ejemplo, la primera diferencia que encontramos es en el aminoácido. Cuando ellos van a sintetizar una proteína, el primer aminoácido que sintetizan las arqueas se llama metionina, mientras que el primer aminoácido que sintetizan las bacterias se llama formilmetionina. Es decir, el primer aminoácido que forman cuando sintetizan una proteína es distinto. Esa es la primera diferencia que encuentro. ¿Qué otra diferencia encuentro? Los ribosomas. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos que en la célula procariota, que es esta célula que estamos viendo acá, los ribosomas eran del tipo 70S. Tenía dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. A la subunidad mayor le asignábamos un 50S y a la menor 30S. Recuerden que esto no es cantidad de ribosomas, sino que es una propiedad del ribosoma. Pero lo que a mí me interesa acá es que veamos que los ribosomas de las bacterias que pertenecen al dominio bacteria son sensibles a una toxina que se llama difterica, mientras que los ribosomas de las bacterias que pertenecen al dominio arquea son variables, es decir, algunos presentan sensibilidad a la toxina y otros no. Además, cuando se secuenció esta fracción en las bacterias del dominio arquea y del dominio bacteria,
se dieron cuenta que eran distintas. Es decir, que las bases nitrogenadas que lo formaban eran distintas. Y de hecho, esta fue la primera diferencia que se utilizó, que se encontró, donde se dieron cuenta que las bacterias que pertenecían a este dominio eran distintas a las que pertenecían a este dominio. Son todas bacterias, pero son distintas. Tienen características distintas. Las bacterias pueden contener lo que llamamos inclusiones, que son como gránulos que pueden contener glucógeno, lípidos, algún pigmento fotosintético, azufre, o pueden estar llenos de gas. Entonces, puede que esta inclusión, si tiene gas, a mi bacteria le permita flotar. Estas inclusiones pueden estar, como no, en caso que estén en las bacterias en general, ocupan como una gran parte de la célula. Es decir, si yo veo la bacteria, se ve grande la inclusión, que repito, puede estar como no, y en caso que esté, puede reservar glucógeno, lípidos, algún pigmento fotosintético, gas, bueno, dependiendo de la inclusión. Ahora, primer diferencia importante, la membrana plasmática. No es lo mismo la composición de la membrana plasmática de las eubacterias, que son las bacterias que pertenecen al dominio bacteria, que las arqueobacterias, que son las bacterias que pertenecen al dominio arquea. ¿Por qué? Estas tienen la membrana, muy semejante a nosotros, a la célula eucariota. ¿Alguien se acuerda cómo era la membrana plasmática de la célula eucariota? ¿Lo vieron en célula? ¿Alguien se acuerda cómo era? Bueno, nuestra... ¿Cómo, profe? Ay, perdón. ¿Cómo era que era fluida la estructura y todo eso? ¿Cómo era la estructura? ¿Cómo estaba formada? Tenía fosfolípidos, proteínas. Bueno, perfecto, a eso me todo- refería. Ah, ¿A cómo era? Era una bicapa fosfolipídica. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en célula. La bicapa fosfolipídica. Bueno, sí, sí, sí. la membrana de estas bacterias, de las eubacterias, es igual. Es decir, es una doble capa lipídica de fosfolípidos, donde esos fosfolípidos están unidos por ácidos grasos unidos al glicerol. Y la unión se llama tipo éster. Miren, ¿se acuerdan este dibujito que vimos cuando vimos célula, que estaba la cabeza y la cola, la cabeza y la cola del fosfolípido? Acá teníamos la cabeza, la cola, la cabeza, la cola, y decíamos que era una bicapa porque tenía dos capas de fosfolípidos. Bueno, la membrana de las eubacterias es igual. Y acá está la composición. Esto también lo vimos en la unidad 1 y en la unidad 2. Fíjense, el glicerol estaba unido a un fosfato en uno de los carbonos y en los otros dos carbonos a ácidos grasos. Y eso se llama unión éster. Esto es lo que formaba lo que nosotros llamábamos el fosfolípido, la cabeza polar y la cola no polar, que dijimos que era la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. Esto es tal cual como está formada nuestra membrana, de la misma manera está formada la membrana de las eubacterias, con una diferencia, que no tiene colesterol. Nuestra membrana, la de la célula animal, es una doble bicapa, pero tenía colesterol en la membrana. Bueno, las eubacterias en su membrana no tienen colesterol. Y además hay una excepción, que son los micoplasmas. Micoplasmas es una bacteria que se caracteriza porque sí tiene colesterol en su membrana. Entonces, ninguna eubacteria tiene colesterol en la membrana, excepto micoplasma que sí lo tiene. Ahora, ¿qué pasa con la membrana de las arqueas?
Puede ser una bicapa como la nuestra, o puede ser una monocapa. Puede tener una capa simple o una capa doble. Pero hay una diferencia. La composición es distinta, porque no está formada por ácidos grasos unidos al glicerol, sino que está formada por isoprenoides unidos al glicerol, y la unión, en vez de llamarse éster, acá se llama éter. Y obviamente ninguna de estas tampoco contiene colesterol en la membrana. Miren, acá tenemos el glicerol y acá tenemos los isoprenoides. Entonces la unión se llama éter. Esto es lo que forma la membrana de las arqueas. Entonces, acá ya encuentro una diferencia importante. O sea, acá ya tengo que una puede ser una mono o bicapa, la otra es siempre una bicapa. La composición es distinta de las membranas. Una es ácidos grasos más glicerol y la otra es isoprenoide más glicerol. Entonces ya es distinta. Ya cabe una diferencia en las membranas. ¿Sí? Ojo con el micoplasma, porque enseguida lo vamos a nombrar otra vez, porque vuelve a ser excepción. Es un tipo de bacteria. ¿Sí? En este caso, es una eubacteria que se caracteriza porque sí tiene colesterol en la membrana. O sea, ninguna del resto de las bacterias tiene colesterol en la membrana, excepto micoplasma. Bien, ¿alguna duda hasta acá sobre las membranas? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando de las funciones de algunas organelas en célula, como por ejemplo de la mitocondria, del cloroplasto? ¿Se acuerdan de eso, más o menos? ¿Qué función tenía la mitocondria o qué función tenía el cloroplasto? ¿Alguno se acuerda las funciones o no? De esas organelas. La mitocondria no era lo de la respiración celular. Perfecto, muy bien, la respiración celular. Bueno, Y el cloroplasto. ¿eh? No me acuerdo. No, el cloroplasto no me acuerdo. Proceso de fotosíntesis. Es decir, por ejemplo, las plantas tienen muchos cloroplastos porque hacen fotosíntesis por medio o en el cloroplasto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de las bacterias, que es lo que estamos viendo, básicamente, en este caso hay una particularidad, que es que obviamente no tienen organelas. No tienen mitocondria, no tienen cloroplasto, no tienen complejo de Golgi, no tienen retículos, no tienen lisosomas, no tienen peroxisomas, es decir, no tienen organelas. Entonces, como no tienen organelas, ¿cómo hacen para hacer ciertos procesos como por ejemplo la respiración celular? ¿O cómo hacen, por ejemplo, para hacer fotosíntesis? Porque les cuento que hay bacterias, algunas bacterias, que hacen fotosíntesis. O sea, hay algunas bacterias que hacen respiración celular y hay algunas bacterias que hacen fotosíntesis. La mayoría de las bacterias son heterótrofas. ¿Qué significaba que sean heterótrofas? Que A se ver, alimentaban de lo que los rodeaba. O sea, es decir, que, bien, ¿cómo lo podríamos definir? Que no pueden producir su... no pueden producir su propio alimento. Perfecto. Bueno, la mayoría de las bacterias son heterótrofas. Solo un grupo de bacterias son autótrofas y puntualmente algunas pueden ser fotosintéticas. Por ejemplo, las cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias que hacen fotosíntesis, pero claramente no tienen un cloroplasto o una mitocondria. Lo que hacen es, en la membrana plasmática, tienen enzimas por los cuales hacen o los procesos de fotosíntesis o los procesos de respiración celular. Es decir, que no voy a encontrar en una bacteria que haga fotosíntesis un cloroplasto, porque no tienen organelas. Voy a encontrar enzimas por las cuales van a hacer procesos de fotosíntesis. Las bacterias que hagan procesos de respiración celular, que se llaman aeróbicas, van a tener enzimas en la membrana por las cuales van a hacer el proceso, no van a tener una mitocondria.
Porque, repito, las células procariotas no tienen organela. Recuerden que además las bacterias son unicelulares. Pueden estar formando colonias, que estuvimos viendo la semana pasada cómo eran las colonias. ¿Se acuerdan que les mostré una imagen de las colonias en el laboratorio? ¿Cómo se veían? Sí, profe. Eso, la bacteria en sí es unicelular. Es decir, están formadas por una sola célula. Y eso es importante que lo sepan. Que todas las bacterias tienen célula procariota y que siempre son unicelulares. Siempre. No va a haber nunca una bacteria pluricelular. Nunca. Siempre las bacterias son unicelulares. Y recuerden que también estuvimos viendo que las bacterias pueden tener muchas formas, que lo vimos también la semana pasada. Podía ser un bacilo, que era como un bastón, un coco, que era una estructura redondita, uno que tenía forma como de coma y le llamábamos vibrio, uno que tenía como en forma de espiral, le llamábamos espiroqueta. Es decir, las bacterias también tenían múltiples formas. Pueden existir bacterias con distintos tipos de formas. Bien, entonces, hemos visto la primera diferencia entre las eubacterias y las arqueobacterias. Vamos con segunda diferencia, la pared celular. La pared celular, ustedes también la vieron cuando vimos células. Dijimos que la pared celular se encuentra por fuera de la membrana, que le da contención a la membrana, le da forma a la célula y le da rigidez a la célula. Pero acá también encuentro diferencias entre las eubacterias y las arqueobacterias. Es decir, las eubacterias en su pared tienen una sustancia que se llama peptidoglucano, que es una sustancia que contiene ácido murámico, que es un tipo de ácido. Las arqueobacterias tienen o pseudopeptidoglucano, o glucoproteínas, o polisacáridos, pero no contienen ácido murámico. Entonces acá tengo otra diferencia importante entre las eubacterias y las arqueobacterias. Pero ojo, vuelvo con las excepciones. Dentro de eubacteria, micoplasma ni siquiera tiene pared. Y dentro de las arqueobacterias, termoplasma no tiene pared. Es decir, son dos grupos de bacterias que directamente no tienen pared. Entonces, repito, otra diferencia importante es la composición de la pared entre eubacterias y arqueobacterias. Ahora, existe una técnica que se usa, que creo que también la estuvimos hablando la semana pasada, creo que si no me acuerdo mal, que es una técnica que se usaba y que muchos me dijeron que, creo que la Eve, o no me acuerdo quién me había dicho que la había hecho en el laboratorio, que es una técnica que se usa para clasificar a las bacterias, que se llama tinción de Gram. ¿Qué quiere decir esto? Es una técnica que se usa en el laboratorio porque las bacterias se van a teñir mediante un proceso o de violeta o de rosado. Y ustedes me van a decir, ¿y a mí qué me importa teñirla? Es una manera de clasificarla. Es decir, cuando yo clasifico a las bacterias, las puedo clasificar por su forma y también las puedo clasificar por el gram. Porque las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. Por eso se llama tinción de Gram, porque yo tiño las bacterias y según el color que quedan, digo que son gram positivas o que son gram negativas. Entonces, esto se usa, esta tinción, frecuentemente para este tipo de bacterias, para las eubacterias. Y esta tinción consiste en lo siguiente. Primero se tiñe con un color violeta. Después se lava con alcohol y se tiñe con otro color que es rosado, que se llama safranina. Entonces, cuando yo la miro al microscopio, si queda una bacteria violeta, digo que es gram positiva. Y si la bacteria me queda rosada, digo que es gram negativa. Entonces es una tinción
que también me permite clasificar a las distintas bacterias. De hecho, si ustedes se fijan, miren, fíjense una cosa. Quería ir a su apunte. ¿Tienen el cuadernito a mano? Yo no, profe, lo estoy usando de la compu. No importa. Si se fijan en la página, les digo para que se fijen después, en la página 25 del cuadernillo, ustedes tienen un cuadro con bacterias que dice principales bacterias patógenas para el hombre. Si alguno lo tiene, no me va a dejar mentir. Fíjense que en ese cuadro Sí, es verdad. dice, por ejemplo, no sé, coco, gram positivo, bacilo, gram negativo, bacilo, gram negativo. Quiere decir, Sí, que inclusive hasta salen con la forma. exacto, fíjense que no solamente han usado la forma de la bacteria, bacilo, coco, sino también que han usado el gram. Es decir, cuando clasificaron a la bacteria, la clasificaron en gram positiva y gram negativa. Bueno, entonces quiere decir que esta técnica de la que estamos hablando me sirve para eso, para clasificar las bacterias en gram positivas y gram negativas. Bueno, esta es la técnica, es lo que yo les acabo de explicar un poquito. Fíjense que primero tiño la muestra con un color violeta, lavo con alcohol y después tiño con otro color que es rosado, que se llama safranina, y me quedan las gram positivas violetas, las gram negativas rosadas. ¿Por qué se tiñen distinto? ¿Por qué una se tiñe de violeta y la otra de rosado? Porque la diferencia está en la pared celular. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de estas eubacterias, ¿sí?, que son las que tenían peptidoglucano en la pared, cuando hago la tinción me doy cuenta que las bacterias pueden tener dos tipos de pared. Las gram positivas tienen una gruesa pared de peptidoglucano. Miren, esto que tienen acá es la membrana celular. Acuérdense que la pared está por fuera de la membrana. Es una gruesa pared de peptidoglucano. Ahora, miren, esto que tienen acá es una gram negativa. Tengo la membrana, pero la pared no es igual que esta. Tengo una fina capa de peptidoglucano, que la ven acá, y por fuera una membrana externa más, que es otra bicapa lipídica. O sea que es como que tuviera dos membranas y en el medio un espacio que se llama periplasma, y en ese espacio es donde tengo una pequeña pared de peptidoglucano. Entonces, ¿qué pasa? Yo tiño todo de violeta, las gram positivas y las gram negativas, se tiñen todas de violeta. Cuando les aplico el alcohol, estas se destiñen, porque tienen una fina pared, entonces se destiñen y me quedan incoloras. Entonces, estas que tengo acá, no se destiñen, quedan violetas. Esta, cuando se destiñe y queda incolora, y yo aplico el segundo colorante, que es el colorante rosado, me toma color rosado. Entonces, por eso estas quedan rosadas, y estas que tienen este tipo de pared, quedan violetas. Repito, es una técnica que sirve para clasificar a bacterias en gram positivas y gram negativas. Esa es la función, permitirme clasificar a las bacterias. Hay tanta diversidad de bacterias, chicos, que si yo no empiezo a clasificar, si solo uso la forma, hay 4.000 millones de bacilos. Entonces imagínense cómo clasifico si son todos bacilos. Tengo que usar algo más para poder clasificar. Bueno, una de las cosas que se usa es esta técnica que se llama tinción de gram. Uno mira en el microscopio y ve algunas violetas y otras rosadas. ¿En qué se basa? En la pared, en la composición que tiene la pared, ¿sí? Es decir, por más que todas tengan peptidoglucano, porque son eubacterias, bueno, una tiene una gruesa pared de peptidoglucano y esta tiene una fina pared de peptidoglucano. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, yo profe. sí. Bien. ¿Ha quedado alguna Sí, duda sí. acá?
No, ninguno, profe. No. Bien, perfecto. Bien. Vamos entonces ahora a seguir hablando de la estructura de las bacterias. Las bacterias pueden tener por fuera de la pared una estructura que se llama cápsula. Es una estructura que a la bacteria le sirve para varias cosas. Esa cápsula la secreta la propia bacteria. Entonces, es una capa mucilaginosa de polisacáridos, que también se le denomina a veces glucocális, y según la consistencia que tiene, se la llama cápsula o capa mucosa. Si es gruesa y rígida, se le llama cápsula, y si es fina y flexible, se le llama capa mucosa. Y ustedes me van a decir, pero si ya tiene la pared, tiene la membrana, ¿para qué quiere una cápsula más por fuera la bacteria? Bueno, cumple muchas funciones. Primero, a la bacteria le permite adherirse a una superficie o a otra bacteria. Segundo, evita que se deshidrate, o sea, le permite a la bacteria conservar el agua. Y la más importante de todas, que para nosotros es la peor, diríamos, le da más resistencia a la bacteria, la hace más virulenta. ¿Por qué? Porque como tiene esa capa protectora por fuera, la protege más del ataque de nuestro sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune nuestro la quiere atacar, le cuesta más matarla, porque tiene como esa capa por... Pero igual, ¿Cómo? perdón, profe. Sí, pero igual, o sea, por ahí, si uno se pone a pensar, es bueno que tengan esa capa, porque nosotros tenemos algunas bacterias que son buenas, Por o sea, en supuesto, el cuerpo. pero la Y si mayoría no de fueran así, claro, por supuesto, pero la mayoría de las patógenas tienen esto. las que tenemos en el cuerpo no. Bueno, claro, es como una resistencia que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, cuesta más matarlas, las hace más virulentas, las hace más difíciles de atacar. Obviamente que tenemos un montón de bacterias buenas en el intestino, en la vagina, que son necesarias y que de hecho si no las tenemos, empezamos a tener síntomas como por ejemplo diarreas, o en la mujer si la vagina no tiene esa flora bacteriana necesaria, puede ser colonizada por un hongo o por una bacteria patógena, es decir, las necesitamos. Obviamente que tenemos un montón de bacterias buenas, por supuesto que las tenemos, pero el problema es que en las que son patógenas, esto es más difícil de atacarlo, porque las protege más. Obviamente las bacterias, chicos, han evolucionado con el correr del tiempo y no son ninguna tonta, es decir, claramente van a protegerse contra nuestro sistema inmune si sabe que tienen que llegar a atacarnos a nosotros. Claramente, ¿sí? Entonces, bueno, esta cápsula que tienen por fuera es una de las protecciones que tiene y que le disminuye a la bacteria la posibilidad de ser atacada por nuestro sistema inmune. Otra de las cosas que pueden tener las bacterias son los apéndices, que no es el apéndice que nosotros conocemos como apéndice que tenemos en el cuerpo, sino que los apéndices en las bacterias pueden ser fimbrias, flagelo o pilus. Fíjense que claramente acá la imagen les está mostrando que las fimbrias son como pelitos cortitos y muy numerosos, pero fíjense que el flagelo es más largo y veo uno, no veo 100. Esto nos está indicando algo. Bueno, vamos a ver un poquito para qué les sirve a las bacterias las fimbrias, los flagelos o los pilus. Desde ya les aclaro que las bacterias pueden tener las tres cosas, una sola o ninguna. Es decir, no es que sí o sí todas las bacterias tienen fimbrias, flagelos y pilus. Puede que no tengan ninguna, o que tengan dos, o que tengan una, dependiendo de la bacteria. Hay una, como les digo, hay tanta diversidad de bacterias, chicos, que la realidad es que encontramos de todo, algunas que solo tienen flagelos, otras que tienen fimbrias y flagelos, otras que, bueno, es una diversidad terrible. Vamos a empezar con el flagelo. Y acá me gustaría que recordaran ustedes, sin mirar este flagelo porque no es igual que el nuestro. Esto es un flagelo procariota, es decir, es el flagelo de una bacteria. ¿Cómo era el flagelo nuestro? El de la célula eucariota. ¿Cómo era?
A ver si Claro, bueno, pero ¿cómo estaba formado? ¿Se acuerdan? por una cola y una cabeza. A ver, los pares de microtúbulos, ¿cómo eran? 9 más 2. Muy bien, es decir, tenía 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 microtúbulos en el medio. Y el flagelo eucariota estaba cubierto por una membrana plasmática. Ese era el tipo flagelo, por ejemplo, que yo encontraba en un espermatozoide. El espermatozoide es una célula eucariota. Bueno, yo encontraba ese flagelo de 9 pares de microtúbulos y 2 en el medio. Ahora, esto que tienen acá no es lo mismo. Esto que están viendo acá. Esto es un flagelo procariota. Es decir, es el flagelo de las bacterias. Estructuralmente no es igual al flagelo eucariota. Tiene sus diferencias. Primero, se le llama flagelo desnudo y de fibrila única. Y vamos a empezar a analizar por qué. Se le llama flagelo desnudo porque no tiene ninguna estructura proteica que lo esté rodeando. Segundo, es un flagelo que tiene un cuerpo basal, un gancho y lo que llamamos el filamento. Tiene 3 partes el flagelo procariota. Bueno, ¿para qué sirven los flagelos? Para lo mismo que le servía a la célula eucariota, para moverse. Es decir, las bacterias que tengan flagelos se van a mover, se van a desplazar. Pero en las bacterias, los flagelos pueden estar ubicados en distintas posiciones. Pueden estar en un extremo de una bacteria, ¿sí? O en ambos, y se llama flagelos polares, o pueden estar distribuidos en toda la superficie celular y se le llama flagelos perítricos. De cualquier manera, el flagelo sirve para la movilidad, es decir, le va a servir a mi célula para desplazarse. Entonces, como les dije, el flagelo procariota va a tener 3 partes: cuerpo basal, gancho, filamento. Este cuerpo basal que tienen acá, que está insertado en la membrana y en la pared de la célula, es el motor. Es donde se va a generar la energía para poder mover al flagelo. Entonces, ese motor va a producir energía, se va a transmitir al gancho. El gancho lo que hace es justamente transmitir la rotación y me va a mover el filamento, que es esto que tengo acá, que está formado por proteínas que se llaman flagelinas. Entonces esto se va a mover gracias a la rotación que generó el motor que tengo acá abajo. Y al moverse el flagelo, me va a permitir que mi bacteria se desplace, se mueva. Entonces los flagelos a las bacterias les sirven para moverse. Pueden tener flagelos distribuidos en toda la superficie de la bacteria, y se llama flagelo perítrico, o los flagelos pueden estar en un polo o en los 2 polos de la célula y se llaman flagelos polares. ¿Alguna duda con el flagelo? ¿Se entiende la diferencia con el flagelo eucariota? Sí. Sí. Bien. Vamos con la segunda estructura, la fimbria, perdón. Miren, fíjense que acá vemos que las fimbrias son mucho más cortitas y mucho más numerosas. Bueno, vamos a ver para qué sirve. La fimbria es una estructura que no sirve para moverse, sirve para adherirse. Es decir, a mi bacteria le va a permitir adherirse a una superficie o a otra bacteria, por ejemplo. Entonces, ¿qué particularidad tienen las fimbrias? Que no tienen ni cuerpo basal ni gancho. Y estas fimbrias están hechas de una proteína que se llama fimbrilina.
¿Todas las bacterias tienen fimbrias? No. Por ejemplo, Neisseria gonorrea, causante de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Escherichia coli enterotoxigénica, que es la causante del famoso síndrome urémico hemolítico en niños menores de 6 años. Entonces, la fimbria no le sirve para moverse, sino para adherirse a una bacteria. Y son más cortas y mucho más numerosas que un flagelo. Fíjense, mucho más cortas y más numerosas. Miren el flagelo. Y la última estructura que vamos a ver se llama pili. Y acá me van a escuchar. Porque se le llama puntualmente pilus en singular y pili en plural. Repito, el pili se le llama pili en plural, si hay muchos, pilus en singular. Son estructuras más largas que las fimbrias y menos numerosas que las fimbrias y cumplen otra función que las fimbrias. Participan en un proceso que se llama conjugación. ¿Qué significa esto? El pili es una estructura que le permite a una bacteria pasarle material genético a otra bacteria. Hace como un puente. Es como que hace que se conecten dos bacterias. Exactamente. Es decir, es como un puente por el cual una bacteria le puede pasar material genético a otra. Ese proceso de pasarse, ya lo vamos a ver enseguida, pero ese proceso de pasarse material genético se llama conjugación. Entonces a las bacterias le permite la conjugación. Entonces, fimbria para adherirse, flagelo para moverse, pili para el proceso de conjugación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, 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 profe. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? sí. Sí, sí. Vamos entonces ahora con un proceso que es importante, que es la formación de endosporas. ¿Qué quiere decir esto? No todas las bacterias, pero algunas sí, hacen un proceso que se llama esporulación, que puntualmente es la formación de esporas. La esporulación es un proceso que hacen algunas. Por ejemplo, Clostridium botulinum, causante del botulismo, Clostridium tetani, causante del tétano, Clostridium perfringen, causante de la gangrena, Bacillus anthracis, causante del carbunco. ¿Qué quiere decir que esporulen? Que forman una espora. Puntualmente, si yo les estoy diciendo que se llama una endospora, quiere decir que la espora se va a formar dentro de la bacteria. Eso es una endospora, que se forma dentro de la bacteria. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué forma una espora? Porque la espora es una estructura de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la bacteria ve o siente que en el medio donde está las condiciones son desfavorables, por ejemplo, que se agotó un nutriente, esporula. Y produce esporas que son células de resistencia, que tienen un exosporio, que es una capa más externa, por dentro viene una corteza de peptidoglucano, la membrana y la pared, y adentro ADN que se encuentra deshidratado. Pero ese ADN se encuentra unido a una sustancia que se llama ácido dipicolínico y calcio, que se cree que es la razón por la cual las esporas son resistentes al calor. Y también se encuentra unido a proteínas, por lo que las esporas resisten la radiación UV. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las esporas resisten las altas temperaturas, la radiación UV, la desecación. Por eso le llamamos estructuras de resistencia, porque no las puedo matar. Justamente por eso la bacteria lo hace. Cuando la bacteria se da cuenta
que hay alguna condición desfavorable en su medio y que ella se puede llegar a morir, esporula. Y produce la espora. Porque sabe que a la espora no la mata. Por más que la bacteria se muera, la espora no. Entonces, ¿todas esporulan? No. Como les dije, sobre todo el grupo Bacillus clostridium. Este es el problema del botulismo. El Clostridium botulinum, causante del botulismo, esporula y produce una toxina. Entonces yo puedo matar la bacteria, pero si la espora me produjo la toxina, me muero igual intoxicado. Porque la toxina no la produce la bacteria, la produce la espora. Entonces, esta es la importancia de las esporas, que son células de resistencia, que yo puedo matar la bacteria, pero la espora no la voy a matar. Porque justamente resiste la temperatura, resiste la radiación UV, resiste la desecación. ¿Y cómo se forma una espora? Bueno, en este caso, como les dije yo, son endosporas. Quiere decir que se van a formar esas esporas dentro de las bacterias. También hay bacterias que forman esporas hacia afuera y se les llaman exosporas. Pero nosotros vemos las endosporas. ¿Qué es esto? Miren la bacteria. Lo primero que hace es condensa los cromosomas, condensa el ADN. Empieza a formarse un septo, un tabique membranoso. Comienza a formarse la espora. Miren, acá está la espora. Fíjense que se está formando dentro de lo que era originalmente la bacteria. Esta célula que quedó acá engloba a mi espora. Entonces, cuando la engloba, la rodea con una segunda membrana. Acá está la membrana interna y acá está la membrana con la que la rodeó. Entonces ahora la espora tiene dos membranas. La espora madura, libera agua y hace que se acumule el ácido diticolínico que tenía dentro en la corteza. Entonces forma esta cubierta de la espora. Me rompe la célula, chau célula, y me libera la espora. Esto es una espora libre. ¿Las puedo ver? No, son microscópicas. O sea que yo puedo consumir una conserva que está llena de esporas y no darme cuenta. Así como tampoco veo la bacteria. Esta espora queda ahí, latente. Cuando las condiciones del medio vuelven a ser favorables, por ejemplo, aparece otra vez el nutriente, o otra vez tengo la temperatura que quería, o la humedad, o lo que sea, la espora germina. Entonces, esto es una célula de resistencia. Yo puedo matar la bacteria, pero la espora no. Porque justamente se caracterizan por eso, por ser resistentes. Entonces, este es el problema, por ejemplo, del famoso botulismo. El Clostridium botulinum hace esto, te produce una espora, y vos podés matar al Clostridium, pero la espora quedó. Y la espora te produce la toxina botulínica, que es la que te produce el botulismo. Que no sé si saben lo que es el botulismo. No, pero lo he escuchado. El botulismo se produce una intoxicación alimentaria, que se produce por consumir generalmente conservas que están contaminadas con botulismo, y la toxina botulínica te produce es una neurotoxina, te produce una intoxicación neuroparalizante, te va paralizando en forma descendente hasta que se te paraliza el corazón y los pulmones y te morís. Bueno, obviamente tenés que ir a un hospital lo más rápido posible para que te coloquen el antisuero, o la antitoxina, o el suero específico, tiene muchos nombres, si es que tienen. ¿Sí? Porque una vez que ya la toxina llegó a los pulmones y al corazón, produce parálisis. Y te morís. Eso lo vemos, ¿Cómo? Perdón, la eso última. eso lo vemos mucho, eso lo vemos mucho nosotros en la escuela, porque hacemos, o sea, elaboramos muchísimas conservas y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Y por ejemplo, no es, o sea, no hay una forma de que no se, de que no se cree, digamos, en la conserva, sino que no hay que darle el ambiente. Por eso se hace un envase al vacío, se hace un baño María y tipos de cosas así, Y para que no crearle un ambiente a la bacteria y que se produzca. exacto.
y vos generalmente lo que haces es bajar el pH a menos de 4,3, no importa eso, se lo estoy comentando a modo de lo que está diciendo el Lauti, para que la bacteria no se desarrolle, porque como dijo el Lauti muy bien, una vez que esporuló, no lo podés controlar. No hay manera de evitarlo. Lo que vos tenés que evitar es que se desarrolle la bacteria, porque cuando esporula vos no te das cuenta, no le cambia el sabor al alimento. Entonces yo me puedo estar comiendo las esporas y no darme cuenta, o la toxina. Sí, no puedes ni visualmente, ni con el sabor, ni con nada. Entonces A ese no ser que la conserva entre en descomposición y bueno. Bueno, pero para eso tiene que haber pasado. Por eso hay gente que se muere con las conservas caseras. eh, Siempre hay casos de murió por botulismo, porque la verdad, chicos, es que a ver, esto es muy simple. Nosotros, yo siempre lo digo, si las bacterias le cambiaran el sabor al alimento, no nos intoxicaríamos nunca, porque nadie se va a comer algo que tiene gusto podrido o ácido. El problema de las bacterias patógenas es que no le cambien el sabor al alimento. Entonces yo me lo como igual, está riquísimo, y ni me doy cuenta de lo que me estoy comiendo. Entonces, como bien dijo el Lauti, lo que yo tengo que hacer es tratar de que el Clostridium no se desarrolle, porque una vez que desarrolló, si esporula, y no lo sé. La verdad es que no lo sé. Y si tiene la toxina, tampoco lo sé. Entonces lo que tengo que evitar es que lo haga. Es la única manera. Porque una vez que lo hizo, no lo puedo saber. Entonces, bueno, justamente eso se hace como una manera de defenderse de la bacteria. Tiene algún nutriente, se está muriendo, bueno, esporula. Ojo que no todas, repito, no todas las bacterias esporulan. El Clostridium es un ejemplo de los que esporulan y el Bacillus también. Bien, entonces es una estructura de resistencia. Este mecanismo de esporulación, la bacteria lo usa para defenderse de algo que no está bien. Es decir, ella ve que en el ambiente hay algo que está escaseando, pum, esporula, porque sabe que se puede morir. Hay condiciones que no son favorables. Por eso le llamamos estructura de resistencia a un esporo, porque justamente resiste cosas que la bacteria no podría resistir. ¿Alguna duda? No. No, profe. Vamos entonces un poquito con lo último, está relacionado con la motilidad, con la movilidad de las bacterias. Las bacterias que tienen flagelos, que los vimos recién, se mueven por lo que se llaman carreras y paradas. No es que una bacteria se mueve y no para nunca. Sino que una bacteria, las que tienen flagelos, se mueven, se paran, se reorientan y se mueven en una nueva dirección. Pero ojo, porque no todas las bacterias que se mueven por flagelos. Por ejemplo, hay bacterias que se mueven porque tienen vesículas de gas que las hacen flotar, y entonces las bacterias se mueven por flotamiento o por flotación. Pero nosotros nos vamos a concentrar en estas, que son las flageladas, que hemos visto recién cómo está formado el flagelo. Miren, acá está lo que yo les explicaba antes. Esto significa un flagelo polar, que tengo el flagelo en un extremo de la bacteria. Pueden estar en un extremo o en los dos. Esto es un flagelo perítrico, que están en toda la superficie de la bacteria. Entonces, hay bacterias que tienen los flagelos así, y hay bacterias que tienen flagelos polares directamente. Es decir, que están en un extremo. Ahora, yo les dije que dependiendo de cómo se mueva el flagelo, va a ser básicamente cómo se desplace mi bacteria. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, miren lo que hace el flagelo. El flagelo se mueve en un sentido y hace que la bacteria se mueva para allá. Cuando el flagelo se mueve en sentido contrario, la bacteria se mueve para atrás, hace como una reversa. Entonces quiere decir que en este caso, como el flagelo, que es esto, se puede mover en un sentido y en el otro, la bacteria puede ir hacia un lado o hacia una dirección y hacia la dirección contraria. Pero no en todas las bacterias pasa eso. Fíjense, esta bacteria, el flagelo, se mueve en un solo sentido. Entonces, como se mueve en un solo sentido, la bacteria podrá moverse en una sola dirección nada más.
Si quiere ir hacia el otro lado, por ejemplo, que quiere ir hacia allá, y bueno, tendrá que dar la vuelta. O sea que dependiendo de cómo se mueva el flagelo, es la dirección que puede seguir de movimiento mi bacteria. Acá, en el caso de los flagelos perítricos que tienen acá, pasa lo siguiente. Miren los flagelos. Están distribuidos por toda la superficie de una bacteria. Cuando la bacteria empieza a rotar este flagelo para un lado y este flagelo para el otro, es como que los flagelos se descoordinan y rotan a la bacteria. Entonces, fíjense, la bacteria venía en una dirección, se descoordinaron los flagelos, entonces me rotaron a la bacteria y ahora la bacteria se puede mover en otra dirección. Quiere decir, en conclusión, que dependiendo de cómo los flagelos se muevan, cómo los flagelos se dirijan, la dirección, me va a determinar la dirección de la célula, es decir, de la bacteria, ¿sí? El sentido de rotación que tenga el flagelo va a hacer que la célula se desplace en una dirección o en otra. Hay un mecanismo, o mejor dicho, dos mecanismos que son muy interesantes en las bacterias, que es lo que se conoce como cinesis y taxis. Como yo les dije, las bacterias se mueven por lo que se llaman carreras y paradas. La bacteria se desplaza, se frena, se reorienta y sigue otra dirección. Bueno, vamos a hablar de dos mecanismos de orientación que tienen las bacterias, es decir, las bacterias se orientan, no es que van por ir. ¿Por qué? Porque las bacterias, chicos, tienen capacidad para orientarse. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de cinesis. ¿Qué significa la cinesis? La cinesis es un mecanismo de orientación que tiene la bacteria para aproximarse a una meta determinada. Es un movimiento aleatorio que hace la bacteria y es un movimiento que le permite mantener la dirección del desplazamiento según si el estímulo que ella está determinando aumenta o la hace cambiar de dirección si el estímulo disminuye. Pero es un movimiento aleatorio, al azar, que le permite dirigirse hacia una meta, moverse hacia una meta en particular. Distinto es la taxis. La taxis, la bacteria reconoce de dónde viene la dirección de un estímulo, el ejemplo, un estímulo lumínico, ¿sí? Entonces reconoce de dónde viene el estímulo, la bacteria, y puede ser dos cosas. Si es un estímulo que ella la atrae, se mueve en sentido positivo hacia donde está ese estímulo, supongamos que la luz viene de allá, la bacteria se mueve en ese sentido, o si es un estímulo negativo para mi bacteria y la luz viene de allá, la bacteria se va a mover para el otro lado. Entonces la taxis es la capacidad que tiene de reconocer el estímulo y de mantenerse en el sentido de donde viene el estímulo o en el sentido contrario. Por ejemplo, si es relacionado con la luz, se llama fototaxis. Si es con una sustancia química, se llama quimiotaxis. Pero la taxis le permite a una bacteria detectar de dónde viene un estímulo. Un estímulo, repito, puede ser un estímulo lumínico, la luz, puede ser una sustancia química, entonces la bacteria va a determinar de dónde viene ese estímulo, y si ese estímulo es positivo para ella, se va a mover en el sentido del estímulo. Si para ella es negativo, se va a mover en sentido contrario. Entonces quiere decir que las bacterias no es que se mueven porque sí. Las bacterias tienen mecanismos de orientación que les permite, justamente como su palabra lo dice, orientarse. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Vamos entonces con la última parte de bacterias. Espérenme un minutito. Así terminamos con este reino. Espérenme, que ahí les voy a compartir otro Power. Así más cortito. Espérenme un minuto. Ahí se nos comparte.
Acá. Bien. Bueno. Ahí. Bien. Ahora les comparto pantalla y arranca. Esperemos un minutito y arranca. Bien. Bueno, como yo les decía, y como hemos estado hablando, las bacterias, chicos, se reproducen por un proceso que se llama fisión binaria. Esto ustedes lo vieron cuando vieron ciclo celular. ¿En qué consistía la fisión binaria? La bacteria duplica el ADN, esas moléculas de ADN se unen a la membrana de la bacteria, se estrangulan dos y forma dos bacterias hijas, diríamos. Este proceso de fisión binaria es un proceso que hace que las hijas sean exactamente idénticas a la madre. Es decir, que no me da variabilidad entre las bacterias, porque como todas son de la madre, son todas copias. Entonces, si no hubiera algún mecanismo por el que las bacterias tuvieran variabilidad, todas las bacterias serían iguales. Y no es lo que pasa. La principal causa por la que las bacterias son distintas es lo que se llama mutaciones. Las mutaciones que pueden ocurrir durante la fisión binaria, que son cambios en el ADN, es la principal causa por la que las bacterias son distintas. Eso, y acá voy a explicar, viene del concepto transferencia vertical. ¿Qué significa transferencia vertical de genes? Cuando yo le paso genes a mis hijas. Por ejemplo, en una mitosis o en una fisión binaria, que una célula le pasa genes a dos células hijas, es un ejemplo de transferencia vertical de genes. Ahora, existen otros mecanismos de transferencia que se llaman transferencia horizontal, que en este caso se da entre individuos de la misma especie, no de una célula a sus hijas, sino entre individuos. Y dentro de este proceso vamos a tener conjugación, transformación y transducción. Estos tres procesos también van a contribuir con la variabilidad de una bacteria. Este ya lo mencionamos recién, cuando vimos los pili. ¿Qué significa la conjugación? Miren, ¿se acuerdan que les mencioné al principio que las bacterias podían tener un fragmento de ADN extra que se llamaba plásmido? Bueno, hay un plásmido que se llama plásmido F, que es el que determina que las bacterias tengan pilus, que son estos pelitos que estuvimos hablando recién. Entonces, una bacteria que lo tiene, a ese plásmido F, se le llama F positiva. Bueno, esa bacteria puede duplicar ese plásmido y pasárselo a otra que no lo tenía, al plásmido. Miren. Entonces, ahora esta segunda bacteria que no tenía el plásmido F, ahora lo tiene y por lo tanto también tiene los pilos. Entonces, ¿qué significa un proceso de conjugación? Un proceso de conjugación es básicamente un proceso que realizan las bacterias donde hay una transferencia de material genético de una célula a otra por contacto. ¿Qué es lo que acabamos de ver acá? ¿Ven? Se están transmitiendo el plásmido de una bacteria a otra por contacto. Eso es el proceso de conjugación. ¿Qué es la transformación? Directamente la bacteria capta del medio que la rodea el plásmido y lo incorpora. Así de simple. Es decir, es la captación de genes extraños del medio que lo rodea y su incorporación al genoma de la bacteria.
Y el tercer proceso, que es la transducción, intervienen nuestros queridos virus, que ya lo vimos. Acuérdense que en el virus vimos el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Bueno, imagínense que este virus que tiene ADN entra a la bacteria. Acuérdense que los virus que afectaban bacterias se llamaban bacteriófagos. Este es el ADN de la bacteria. El virus entra, hace un ciclo lítico y cuando ensambla las partículas víricas y rompe la célula, en alguno de sus virus lleva ADN bacteriano. Es decir, por error, ensambla algunos con ADN viral y otros con ADN bacteriano. Entonces, ¿qué pasa? Este virus va y coloniza una segunda bacteria, infecta una segunda bacteria. Cuando le inserta el ADN, ese ADN es bacteriano. Entonces se produce la recombinación entre el ADN de la bacteria que anteriormente había infectado y la bacteria nueva que infectó. Entonces es la transferencia de ADN de una bacteria a otro por medio de un virus. Puntualmente, si es un virus que infecta bacterias, por medio de un bacteriófago. ¿Se entiende la diferencia entre los tres procesos? ¿Ha quedado Sí, alguna profe. duda de esto? No. Son todos procesos que dan variabilidad, chicos, que hacen que las bacterias no sean todas iguales. Porque si solamente la bacteria hiciera fisión binaria, todas las bacterias serían iguales a las anteriores. De una madre, dos hijas, de cada hija, dos, y serían todas iguales. Entonces, ¿por qué las bacterias son todas distintas? Bueno, por estos procesos que hemos estado hablando, más las mutaciones. Que las mutaciones son la primer causa por los que las bacterias son distintas. Bien. Hemos estado hablando de bacterias. ¿Cómo combate una bacteria? ¿Con un qué? ¿Cómo se llama lo que me dan cuando tengo una infección bacteriana? Los antibióticos. Muy bien, exactamente. Los antibióticos son sustancias químicas que interfieren con el patógeno, es decir, con la bacteria, sin afectar las células del hospedador. Es decir, si a mí me infecta una bacteria, el antibiótico ataca el hospedador, pero no ataca a mi célula. ¿Todos los antibióticos funcionan iguales? No. Los antibióticos tienen distintos mecanismos de acción para atacar a la bacteria en particular. Por ejemplo, pueden inhibir la pared celular de la bacteria, pueden inhibir la síntesis de ácidos nucleicos de la bacteria, del ADN o del ARN, o pueden inhibir la síntesis de proteínas de esa bacteria. De cualquiera de las maneras, lo que va a tratar de hacer es que esas bacterias no se sigan replicando dentro del individuo. El primer antibiótico fue descubierto fue la penicilina por Alexander Fleming, y la penicilina tiene la particularidad de que cuando fue descubierta, se descubrió que era sintetizada por un hongo, puntualmente por un penicillium, puntualmente por el Penicillium notatum. No es cualquier penicillium. El penicillium, para que no sabe, ¿vieron el hongo verde que se forma por ahí en el pan o en la fruta? Bueno, eso es un penicillium. Ojo que ese no produce antibióticos, ¿sí? Hay una especie puntual de penicillium, que se llama Penicillium notatum, que produce la penicilina. De hecho, la penicilina se probó junto con otros antibióticos durante la Segunda Guerra Mundial. Y se descubrió que había bacterias que eran resistentes a los antibióticos, que yo se los aplicaba y no las mataba, no las podía eliminar. Por ejemplo, una de las bacterias que se conoce que es resistente casi a la mayoría de los antibióticos es Staphylococcus aureus. Es una bacteria que tiene una gran cantidad de resistencia a la mayor parte de los antibióticos que se conocen. ¿Qué significa que sea resistente a un antibiótico? Significa que, yo les explico, cuando un antibiótico entra al cuerpo, al organismo, se tiene que unir con un blanco. Ese blanco es una estructura química con la que se debe unir el antibiótico para hacer el efecto. La bacteria
impide que el antibiótico se pueda unir con el blanco. Entonces, el antibiótico no cumple el efecto. Por ejemplo, las bacterias degradan a los antibióticos, inhiben su funcionamiento, y se cree, chicos, que ¿por qué las bacterias cada vez son más resistentes a los antibióticos? La principal causa son las mutaciones que existen, pero nosotros contribuimos con eso. ¿Cómo contribuimos? Tomando antibiótico hasta por si me da una alergia. El uso indiscriminado de antibióticos, chicos, es la principal causa por la que las bacterias son cada vez más resistentes. Es decir, me duele la garganta, me tomo un antibiótico. Tengo alergia, me tomo un antibiótico. Me duele una muela, me tomo un antibiótico. Me duele la cabeza, me tomo... El uso indiscriminado, y sobre todo en este país, que uno puede ir a la farmacia y comprarlo, hasta en el kiosco te venden antibióticos, eso hace que cada vez las bacterias sean más resistentes a los antibióticos. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando realmente necesito un antibiótico para atacar una infección bacteriana, no me cumplen el efecto. Entonces el médico prueba y dice, no, no me sirve, y bueno, probamos con otro, y no, no me sirve. Claro, lo que pasa es que las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos, y eso es un problema para nosotros, chicos. Porque ya Es no como que sabemos. También pasa, profe, de que pasa también de cuando las personas empiezan a tomar antibióticos cada vez más fuertes, que el cuerpo no se mejora al final y uno le va poniendo más cosas y te destruye también el estómago. Aparte, ¿sabés cuál es el problema? Que mucha gente dice, por ejemplo, el médico te receta 7 a 10 días de antibiótico. Toma 2 y dices, ah, estoy curado, listo, lo dejo, chau. No, pero tienen que seguir con el tratamiento. Si no, no, o sea, no está bien curado la enfermedad. Te genera bacterias resistentes. El cortar los tratamientos antes de tiempo hace que cada vez las bacterias sean más resistentes. Por eso, a ver, si un médico te dice de 7 a 10 días, no es porque tiene ganas de que te tome 10 días de antibiótico porque le gusta a él, es porque está comprobado científicamente que lo tenés que tomar 10 días para lograr eliminar la bacteria por completo. Yo lo tomo 2, me siento mejor, listo, me creo que ya me mejoré. Y no es así. Todas esas cosas son las que van haciendo que cada vez las bacterias sean más resistentes. Entonces, cuando yo realmente necesito un antibiótico, no me sirve. No logro combatir la bacteria. Eso saben dónde pasa mucho en los hospitales. ¿Vieron las famosas infecciones intrahospitalarias? Que deben haberlo escuchado alguna vez. Hoy se agarró una intrahospitalaria, hoy un virus intrahospitalario, una bacteria. Las bacterias intrahospitalarias piensen que están en contacto con 10.000 tipos de antibióticos y de desinfectantes permanentemente. Entonces, esas bacterias son bacterias muy difíciles de erradicar, de eliminar, porque como ya están resistentes a la mayoría de los antibióticos, es muy difícil buscar un antibiótico que sirva. Está bien, hay una gran rama de antibióticos. Ahora con esta elaboración sintética que se hace de los antibióticos, bueno, tenemos distintos antibióticos. Pero hay bacterias que son resistentes a la mayoría de los antibióticos, chicos. Y eso nosotros colaboramos también en eso. ¿Sí? Y es perjudicial para nosotros, no para la bacteria. La bacteria está chocha. Lo que se perjudica somos nosotros. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿No? una pregunta. ¿Cómo se llama? El resultado de que los antibióticos no sean efectivos con el tema de los virus, la bacteria, es como que el virus muta, o sea, tiene un tipo de mutación. Ojo, Lauti, porque los antibióticos no son efectivos para los virus. Los antibióticos solo son efectivos para las bacterias. Las infecciones virales no se pueden combatir porque el virus no tiene vida. O sea, para yo combatir el virus te tendría que combatir a vos, si tenés el virus, ¿entendés? O con un antiviral. Pero el antibiótico es solo para bacterias. Y el por qué es porque cuando vos usás antibióticos, todas las bacterias que no son resistentes se van muriendo. Y solo las que se van salvando, diríamos, son las resistentes. Entonces se empiezan a replicar entre ellas y la mayoría de las cepas que van quedando son de bacterias resistentes, porque las que no eran resistentes ya se murieron. Entonces estás creando más bacterias resistentes que se empiezan a reproducir y te generan más bacterias resistentes. Esa es la razón por la que
el uso indiscriminado del antibiótico te termina generando bacterias resistentes, porque te elimina las que no son resistentes, y las que son resistentes crecen, se reproducen, entonces cada vez tenés más cantidad de bacterias resistentes. Esa es la razón. Por eso hay que tomar el antibiótico cuando sea necesario y en su justa medida. Es decir, no siempre necesito un antibiótico. No todas las infecciones son para tratar con un antibiótico. Eso también es un tema, porque por ahí no son infecciones bacterianas, son infecciones virales. Entonces estoy tomando un antibiótico por las dudas. Bien, vamos con lo último que vemos hoy día. Y terminamos con la unidad. Las bacterias necesitan, para vivir, una fuente de energía y una fuente de carbono. Todas. Entonces, según qué fuente de energía usen y qué fuente de carbono usen, clasificamos a las bacterias. Así como las clasificamos por la forma, las clasificamos por el gram, también las clasificamos por esto. Como fuente de energía pueden usar la luz, y yo les voy a llamar fotótrofos, o pueden usar un compuesto químico, y los voy a llamar quimiótrofos. Y como fuente de carbono pueden usar dióxido de carbono, y les voy a llamar litótrofos, o pueden usar un compuesto orgánico, y les voy a llamar organótrofos. Entonces voy a tener combinaciones, voy a tener bacterias fotolitótrofas, fotoorganótrofas, quimiolitótrofas, quimioorganótrofas. ¿Qué es lo que tienen acá? Es decir, puedo clasificar las bacterias por su forma, puedo clasificar las bacterias por su gram, pero además puedo clasificar a las bacterias por la forma en que se nutren, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, el fotolitótrofo, fuente de energía la luz, fuente de carbono, un compuesto como el dióxido de carbono. Y acá tenemos bacterias púrpuras y verdes del azufre y las cianobacterias. Fotoorganótrofas, fuente de energía la luz, fuente de carbono, un compuesto orgánico, lípidos, proteínas, hidratos. Quimiolitótrofos, fuente de energía, un compuesto químico, fuente de carbono, dióxido de carbono. Y estas son las más abundantes. La mayor parte de las bacterias son quimiorganótrofas, es decir, utilizan como fuente de energía un compuesto químico y como fuente de carbono un compuesto orgánico. ¿Qué es un compuesto orgánico? Repito, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Entonces, esta es otra manera de clasificar a las bacterias, teniendo en cuenta cómo se nutren, qué fuente de carbono usan y qué fuente de energía usan. Y hasta acá llega su unidad de reino mónico, hasta las estructuras de nutrición, o hasta las formas, mejor dicho, de nutrición. A continuación tienen un cuadrito donde están todas las bacterias patógenas para el hombre, qué gram tienen, qué forma tienen y qué enfermedad producen, ¿sí? Por ejemplo, miren, ustedes tienen Streptococcus pneumoniae, que me produce la famosa neumonía típica. Pero si ustedes buscan Mycoplasma pneumoniae, les produce la neumonía atípica. Son neumonías, pero son neumonías distintas. Por ejemplo, ¿sí? Puede que haya una bacteria que me produzca más de una enfermedad, que no me produzca una sola cosa. Por ejemplo, acá tienen Staphylococcus aureus, que lo nombramos recién. Puede producir neumonía estafilocóxica, no sé, gastroenteritis, osteomelitis, endocarditis. Hay bacterias que pueden producir más de una enfermedad a la vez, ¿sí? Puede pasar. No sé, después tienen, por ejemplo, otras que causan una sola, como, no sé, Neisseria meningitidis, que solo produce la meningitis. Neisseria gonorrea solo produce la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. La Shigella es una enfermedad que produce disentería. La disentería es una diarrea con sangre, con moco y sangre, o sea que afecta la parte digestiva. Bueno, para que más o menos tengan una idea de cómo son las bacterias, qué gram tienen y qué te producen.
¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Nos vamos a tomar 10 minutos de recreo y en 10 minutos seguimos. ¿Saben? Nos tomamos 10 minutos, así descansan, se toman un cafecito, un mate y en 10 minutos seguimos. Nos vemos en 10 minutitos. Ok, profe. Nos vemos en 10 minutos.